¿Alguna vez te has preguntado cómo los errores del pasado pueden marcar el destino de un pueblo entero? La historia de los moabitas no es solo un relato antiguo, es una lección poderosa que nos enseña sobre orgullo, decisiones difíciles y las consecuencias de alejarnos de la guía divina. Desde su origen complicado hasta sus conflictos, victorias y decadencia, los moabitas nos muestran cómo la soberbia y la idolatría pueden desgarrar incluso a las naciones más fuertes. Pero esta historia no es solo de advertencia, también es de esperanza. Al recorrer sus triunfos, fracasos y aprendizajes, descubriremos cómo la fe, la fidelidad y la sabiduría pueden cambiar el rumbo de nuestra vida, incluso cuando todo parece perdido. Este relato nos invita a reflexionar sobre nuestras propias decisiones, nuestras relaciones y la forma en que enfrentamos los desafíos, mostrándonos que siempre hay un camino hacia la redención y la rectitud. Prepárate para sumergirte en la historia completa de los moabitas, un viaje que te hará revivir su cultura, sus batallas, sus líderes y sus enseñanzas, mientras descubres cómo sus experiencias pueden inspirarte a tomar decisiones más sabias y alineadas con la verdad y la fe. Antes de comenzar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguna historia bíblica llena de enseñanzas y reflexiones profundas. Déjanos un comentario ahora mismo con tu personaje o pueblo bíblico favorito, porque tu opinión ayudará a que más personas descubran estas historias que transforman vidas. Escribe tu comentario y acompáñanos en este viaje por la historia de los moabitas. 1. Origen de los moabitas. Imagina por un momento los valles fértiles y las llanuras del antiguo Medio Oriente hace miles de años. Allí comienza la historia de los moabitas, un pueblo que surgió de circunstancias extraordinarias y complejas. La Biblia nos dice que los moabitas descendían de Moab, hijo de Lot, quien era sobrino de Abraham. Pero lo más sorprendente es cómo nació Moab. Tras la destrucción de Sodoma y Gomorra, Lot y sus hijas quedaron solos, temiendo que su linaje desapareciera. En un acto controversial, las hijas de Lot hicieron que su padre se emborrachara para poder concebir hijos con él. Así nació Moab, el primogénito de esta familia, dando origen a los moabitas. Desde este inicio, el pueblo de Moab ya llevaba consigo una historia marcada por la soledad, la supervivencia y decisiones humanas complejas. Este origen no era solo una historia familiar, era un recordatorio de cómo los pueblos pueden nacer de momentos difíciles y decisiones controvertidas, y cómo Dios observa y tiene planes más grandes para cada uno. Moab creció rodeado de montañas y ríos, en un territorio que sería conocido más tarde como Moab, al este del Mar Muerto. Su pueblo comenzó a desarrollarse allí, formando familias, aldeas y tradiciones propias, conscientes de que sus raíces estaban entrelazadas con la historia de Abraham y Lot. Aunque nacieron de un origen complicado, los moabitas se convirtieron en un pueblo definido, con identidad propia, listos para forjar su camino en la historia bíblica, en un mundo donde la obediencia, la fe y la soberbia se entrelazaban constantemente. Al recordar esto, uno puede visualizar a los primeros moabitas caminando por los valles, cultivando la tierra y contando historias de sus ancestros, mientras aprendían a sobrevivir y a organizarse como pueblo. Cada paso que daban llevaba consigo la memoria de su origen, un origen que les recordaba la importancia de la familia, de las decisiones humanas y del plan divino que siempre está presente, incluso en las situaciones más complejas. 2. Primeros asentamientos. Tras el nacimiento de Moab y la formación de su linaje, su pueblo comenzó a buscar un lugar donde crecer y prosperar.
Los moabitas se establecieron al este del Mar Muerto, en un territorio que se caracterizaba por sus colinas, montañas rocosas y valles fértiles. Imagínalo, un paisaje lleno de llanuras donde el sol dorado caía sobre campos verdes, mientras ríos y arroyos serpenteaban entre los cerros, proporcionando agua y vida a las primeras familias moabitas. Su ubicación era estratégica. No solo tenían acceso a agua y tierra fértil para la agricultura, sino también un terreno natural que les ofrecía protección frente a enemigos. Aprendieron rápidamente a fortificar sus aldeas, construyendo casas de piedra y madera y rodeando sus poblados con murallas sencillas pero efectivas. Cada aldea se convertía en un pequeño mundo autónomo, donde los ancianos enseñaban las tradiciones, los jóvenes aprendían a cuidar los rebaños y las mujeres cuidaban del hogar y la tierra. Los moabitas desarrollaron un sentido de comunidad muy fuerte, conscientes de que su supervivencia dependía de la cooperación y la unión. Sus primeras ciudades eran modestamente humildes, pero llenas de vida. Se escuchaban los cantos al amanecer, el sonido de los animales pastando y el rumor del agua en los arroyos. Cada acción diaria, desde sembrar trigo hasta criar cabras y ovejas, era un recordatorio de que Dios les había dado un lugar donde crecer y prosperar. Además, estos primeros asentamientos sentaron las bases para una identidad cultural clara, un pueblo que sabía que, aunque nacieron de circunstancias complejas y controvertidas, podían construir algo duradero y próspero. Con el tiempo, estas aldeas se convirtieron en el corazón del territorio moabita, desde donde se expandirían, fortalecerían su sociedad y establecerían un legado que sería recordado en la historia bíblica. 3. Religión y culto a Chemosh. A medida que los moabitas se establecieron y prosperaron en sus valles y colinas, su vida espiritual se consolidó en torno a la adoración de su dios principal, Chemosh. Este culto no era solo una tradición, era el corazón de su identidad, la fuerza que guiaba sus decisiones, sus guerras y su cultura diaria. Imagina los altares levantados en lo alto de colinas rocosas, rodeados de humeantes sacrificios, donde los líderes y sacerdotes guiaban al pueblo en ceremonias solemnes y ruidosas, con cantos y tambores que resonaban entre las montañas. Los moabitas creían que Chemosh era un dios poderoso que protegía su tierra y aseguraba su prosperidad, pero que requería fidelidad y obediencia, a veces expresada de manera extrema. La Biblia menciona que algunos sacrificios incluían incluso ofrendas humanas en ciertos momentos críticos de guerra o crisis, un reflejo de la intensidad y seriedad con la que veneraban a su deidad. Estos rituales les daban sentido de unidad y determinación frente a enemigos, consolidando su cultura y reforzando la idea de que estaban bajo la protección de un Dios poderoso. Pero esta devoción también los separaba de Israel. Mientras los israelitas adoraban al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, los moabitas permanecían firmes en su idolatría, lo que inevitablemente los ponía en conflicto con sus vecinos. Sin embargo, dentro de su pueblo, el culto a Chemosh no era solo miedo o imposición, era orgullo, tradición y esperanza. Y cada ritual, cada oración y cada acto de devoción reforzaba la identidad moabita, enseñando a los jóvenes sobre la importancia de su historia y de mantener la cohesión del grupo. Podemos imaginar a las familias reunidas alrededor del altar, observando cómo los sacerdotes dirigían los cantos, cómo las flamas iluminaban la noche y cómo el humo subía hacia el cielo, creando un espectáculo que combinaba temor, respeto y esperanza. La religión moldeaba la vida diaria de los moabitas, sus decisiones políticas, sus alianzas y hasta sus enfrentamientos bélicos estaban entrelazados con la fe en Chemosh,
mostrando un pueblo profundamente espiritual, aunque distante de la verdad de Dios que Israel seguía. Si estás disfrutando esta historia y quieres profundizar en cada lección bíblica, no olvides darle like al video y suscribirte al canal. También te invito a compartir en los comentarios qué enseñanza de los moabitas te impactó más. Tu opinión ayudará a que más personas puedan aprender y reflexionar con estas historias. 4. Conflictos tempranos con Israel. Cuando los israelitas, guiados por Moisés, comenzaron su travesía hacia la tierra prometida, los moabitas miraban desde sus montañas y valles, preocupados y temerosos. Ellos conocían el poder de este pueblo que avanzaba con determinación y con la bendición del Dios de Abraham. El corazón de los moabitas estaba dividido entre la cautela y la hostilidad. Sabían que estos extranjeros podían convertirse en una amenaza para sus tierras y su prosperidad. En un intento por proteger su territorio, los moabitas recurrieron a Balaam, un profeta extranjero, para maldecir a Israel. Imagínalo, Moab y sus líderes preparando un plan, enviando mensajeros cargados de riquezas a Balaam, esperando que sus palabras malditas cayeran sobre el pueblo de Dios y debilitara su camino. Pero Dios, en su soberanía, intervino de manera sorprendente. Balaam, montado en su burro, no pudo pronunciar la maldición como se esperaba. En cambio, bendijo a Israel repetidamente, mostrando que la protección divina era más poderosa que cualquier estrategia humana. Los moabitas, aunque experimentaron este fracaso, continuaron observando a Israel con recelo. Sus conflictos no eran solo militares, sino también espirituales y territoriales. Cada encuentro, cada negociación fallida y cada intento de intimidación reflejaba la tensión entre un pueblo guiado por Dios y otro que dependía de su propio poder y de Chemosh. Podemos imaginar a los líderes moabitas reunidos en sus fortalezas, discutiendo planes y escuchando los informes de espías sobre los movimientos de Israel. Las noches en Moab debían estar llenas de preocupación y vigilancia, mientras los hombres preparaban armas y las mujeres rezaban por la protección de su Dios. La tierra misma parecía contener la tensión. Los ríos fluían tranquilos, pero las colinas y los pasos entre montañas eran testigos de una vigilancia constante y de un temor creciente ante el avance de un pueblo bendecido por Dios. Este primer contacto tenso estableció un patrón que se repetiría a lo largo de la historia. Moab y Israel, vecinos cercanos, alternarían momentos de hostilidad, observación y en ocasiones alianzas, siempre bajo la mirada de Dios, quien protegía a su pueblo y guiaba la historia según su plan divino. 5. Guerra y tensión territorial. A medida que Israel se asentaba en la tierra prometida, la cercanía de los moabitas generaba un escenario cargado de tensión. Los moabitas, orgullosos de su tierra y conscientes de su fuerza, veían con recelo la expansión del pueblo de Dios. No eran un pueblo grande en número, pero su posición estratégica al este del Mar Muerto les daba ventaja. Controlaban los pasos entre las montañas, los ríos que alimentaban los valles y las rutas de comercio que conectaban con otras naciones. Los conflictos con Israel no tardaron en surgir. Los moabitas enviaban ejércitos para proteger sus fronteras y a veces atacaban los territorios recién conquistados por los israelitas. Imagina los campamentos moabitas en las colinas, con estandartes ondeando al viento, arqueros en las murallas y guerreros afinando sus espadas mientras observaban los movimientos del enemigo. Las noches debían ser tensas, fogatas iluminando los rostros de soldados vigilantes y los tambores y cuernos anunciando cualquier amenaza. Aún así, estos conflictos no eran solo de poder o de posesión de tierras, también reflejaban la confrontación entre dos pueblos con visiones espirituales distintas.
Israel confiaba en la protección de su Dios, mientras Moab dependía de Chemosh y de sus estrategias humanas. Cada batalla perdida o ganada, cada escaramuza, se transformaba en lección para ambos pueblos. Israel aprendía la importancia de la fe y la obediencia, mientras Moab se enfrentaba a las consecuencias de su orgullo y soberbia. Podemos imaginar los choques entre ejércitos, los gritos de mando, el estruendo de las armas y la tensión en el aire caliente del desierto. Las familias dentro de los asentamientos moabitas miraban desde lejos, rezando a Chemosh por la protección de sus hombres y sus tierras. Cada victoria temporal de Moab era celebrada con rituales, pero cada derrota dejaba huellas profundas, recordando que la fuerza militar por sí sola no garantiza la seguridad de un pueblo. Este constante tira y afloja territorial marcaría la historia de Moab en relación con Israel. Un pueblo orgulloso, fuerte y estratega, pero siempre vigilado por el plan divino que guiaba el destino de la región. La guerra y la tensión territorial se convirtieron en parte de la identidad moabita, enseñándoles que la soberbia y la codicia traen consecuencias inevitables. 6. Relaciones intermitentes con Israel. A lo largo de la historia, los moabitas no siempre fueron enemigos de Israel. Hubo momentos en los que las circunstancias obligaron a ambos pueblos a buscar cierta cooperación, aunque siempre con desconfianza. La Biblia nos muestra que las relaciones entre Moab e Israel eran complejas. Un día podían estar enfrentándose en el campo de batalla, y al siguiente, negociando treguas o alianzas temporales ante amenazas comunes. Imagina los campamentos moabitas y los israelitas observándose a distancia, con mensajeros cruzando entre ambos pueblos llevando propuestas de paz o acuerdos de paso. Los líderes discutían cuidadosamente cada decisión. Un gesto en falso podía provocar un conflicto sangriento, pero una alianza estratégica podía salvar vidas y asegurar la estabilidad de sus territorios. Estas relaciones intermitentes no solo eran tácticas políticas, también eran un reflejo de la interacción entre la fe y la soberbia humana. Mientras Israel confiaba en la guía de Dios para decidir cuándo y cómo relacionarse con sus vecinos, Moab se movía según la protección de Chemosh y sus propios intereses. Cada encuentro reforzaba lecciones importantes: la prudencia, la diplomacia y la capacidad de adaptarse a las circunstancias. Podemos imaginar escenas en las que los reyes de Moab recibían a emisarios israelitas con respeto, pero con cautela, observando cuidadosamente cada movimiento, evaluando si podrían beneficiarse de la alianza sin perder su independencia. Los intercambios incluían alimentos, tributos o promesas de no agresión, pero siempre mantenían un aire de tensión y vigilancia mutua. Así, los moabitas aprendieron a equilibrar la guerra con la diplomacia, la fuerza con la prudencia. Estas relaciones intermitentes marcaron su historia y enseñaron que, incluso entre enemigos históricos, la supervivencia y la sabiduría política podían abrir la puerta a la cooperación temporal. La interacción constante con Israel también los obligó a reflexionar sobre su propio camino, su fe y su orgullo, mientras el plan divino seguía desplegándose en cada paso de la historia. 7. Participación en la historia de Ruth. Entre todos los moabitas, uno de los nombres que destaca en la Biblia es Ruth. Su historia no solo transforma su destino, sino que también deja una huella profunda en la relación entre Moab e Israel. Ruth era una joven moabita que tras la muerte de su esposo se enfrenta a una decisión difícil: quedarse en su tierra natal, con su familia y su gente, o seguir a Noemí, su suegra israelita, hacia tierras lejanas, donde la incertidumbre y el desafío serían enormes. Imagina a Ruth despidiéndose de su hogar en Moab, las colinas doradas bajo el sol,
los aromas de los campos recién cosechados y el murmullo de la gente de su pueblo. Todo estaba lleno de recuerdos, tradiciones y seguridad. Pero su lealtad y amor hacia Noemí la impulsaron a tomar un camino desconocido. Con un corazón valiente y la determinación de acompañar a su suegra, Ruth atraviesa las fronteras, dejando atrás su familia, su religión y su identidad moabita para entrar en el mundo de Israel. Una vez en Belén, Ruth trabaja arduamente en los campos, mostrando humildad, diligencia y un carácter excepcional. Su esfuerzo diario no solo le gana el respeto de la comunidad israelita, sino que también capta la atención de Booz, un hombre justo y compasivo, quien se convierte en su protector y finalmente en su esposo. Cada paso que da, Ruth refleja la fe, la perseverancia y la fidelidad, valores que la Biblia resalta como ejemplo de vida. Lo más impresionante de la historia es que Ruth, la moabita, se convierte en parte de la genealogía del rey David y por extensión en la línea de la que nacería Jesús. Este detalle muestra que, aunque Moab y sus descendientes a menudo estuvieron en conflicto con Israel, Dios siempre tiene un plan que trasciende las fronteras, la nacionalidad o los errores humanos. La historia de Ruth enseña que la obediencia, la lealtad y la fe pueden transformar la vida y unir pueblos que antes parecían distantes. Podemos visualizar a Ruth recogiendo espigas al amanecer, saludando a los vecinos, aprendiendo nuevas costumbres y creciendo como persona. Cada acción cotidiana, aunque simple, tiene un impacto profundo, demostrando que la grandeza de un individuo no siempre está en la fuerza militar o el poder político, sino en la fidelidad y la nobleza de su corazón. Si esta historia te está inspirando, asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perder ninguna enseñanza bíblica. Déjanos un comentario con tu reflexión o con la parte que más te sorprendió de la historia de los moabitas. Así, ayudamos a que más personas puedan descubrir y aprender de estas historias llenas de sabiduría. 8. Influencia cultural y económica. Mientras los moabitas se asentaban y crecían como pueblo, comenzaron a desarrollar una cultura y una economía propias que los distinguían de sus vecinos. Su territorio, fértil y estratégicamente ubicado, les permitió prosperar en la agricultura y la ganadería. Imagina vastos campos de trigo y cebada, ovejas y cabras pastando en las colinas, y aldeanos trabajando con diligencia al amanecer, bajo el cielo claro y el sol dorado del Medio Oriente. El comercio también jugó un papel importante en la vida de Moab. A través de rutas que conectaban con otros pueblos, exportaban productos como ganado, cereales y sal, convirtiéndose en un punto de intercambio entre naciones vecinas. Los mercados moabitas debían estar llenos de colores, aromas y sonidos. Comerciantes vendiendo sus bienes, niños corriendo entre los puestos y ancianos compartiendo historias de los antepasados. Culturalmente, los moabitas desarrollaron sus propias tradiciones, lenguaje y prácticas religiosas. Sus festivales, centrados en el culto a Chemosh, incluían cantos, danzas y rituales que fortalecían la cohesión social y la identidad del pueblo. Cada generación aprendía sobre su historia, su origen y la importancia de mantener viva su cultura, transmitiendo estos valores a los jóvenes a través de cuentos, canciones y ceremonias. Sin embargo, esta prosperidad también generó tensiones. La riqueza y la organización de Moab despertaban envidia y rivalidad entre los pueblos vecinos, incluyendo Israel. Cada éxito económico o cultural podía convertirse en motivo de conflicto, recordando que la abundancia siempre trae desafíos y responsabilidades. Podemos imaginar a los líderes moabitas supervisando tanto los campos como los mercados, asegurándose de que la economía funcione y de que las tradiciones culturales se mantengan vivas.
Las familias trabajaban juntas, celebraban festividades y transmitían a los niños la importancia de su identidad, mientras que los comerciantes negociaban con pueblos lejanos, demostrando que la influencia de Moab no se limitaba a la guerra o a la religión, sino que también se expandía a través del ingenio y la labor diaria. Así, los moabitas lograron construir un legado cultural y económico que, aunque a menudo eclipsado por los conflictos con Israel, mostró la capacidad de un pueblo para prosperar y dejar huella en la historia, recordando que la fe, la organización y la creatividad son pilares fundamentales para cualquier civilización. 9. Reyes notables y liderazgo. A medida que los moabitas se consolidaban como pueblo, surgieron líderes y reyes que marcaron su historia con decisiones, estrategias y, en algunos casos, con actos memorables que dejaron huella en la Biblia. Entre ellos, uno de los más recordados es Eglón, rey de Moab, mencionado en el libro de los Jueces. Su reinado se caracterizó por su fuerza, su ambición y la forma en que supo consolidar el poder de su pueblo en un contexto de constantes tensiones con Israel. Imagina a Eglón sentado en su trono en la ciudad fortificada de Jericó, rodeado de consejeros y soldados, observando los movimientos de Israel con mirada calculadora. Era un rey astuto, consciente de la importancia de la diplomacia y de la guerra, y sabía que la supervivencia de Moab dependía tanto de la fuerza militar como de la capacidad de tomar decisiones acertadas. Bajo su liderazgo, Moab mantenía la estabilidad interna y al mismo tiempo proyectaba su poder hacia los territorios vecinos. Pero el liderazgo moabita no se limitaba a la guerra o a la política. Los reyes también eran responsables de guiar espiritualmente a su pueblo, asegurando que los rituales a Chemosh se cumplieran y que las tradiciones culturales se preservaran. Cada decisión del rey tenía un impacto profundo. Una guerra mal planificada podía llevar al desastre y una negociación sabia podía salvar vidas y asegurar recursos. Podemos imaginar los consejos de guerra, los campamentos en las colinas, la organización de los ejércitos y las estrategias para proteger las fronteras. Al mismo tiempo, las familias en los asentamientos observaban con respeto y temor, conscientes de que el destino de sus vidas estaba en manos del rey y de sus decisiones. La autoridad del líder moldeaba no solo la política y la guerra, sino también la identidad y la cohesión del pueblo. Este liderazgo notable, ejemplificado por figuras como Eglón, mostró que Moab era un pueblo capaz de organizarse, defenderse y prosperar, pero siempre bajo la vigilancia de Dios y en el contexto de su historia con Israel. Los reyes moabitas enseñaban que la fuerza sin sabiduría podía ser peligrosa y que la autoridad debía ser usada con estrategia, prudencia y respeto por las leyes divinas, aunque su pueblo a menudo se inclinara más por Chemosh que por el Dios verdadero. 10. Conflictos con Josué y Israel consolidado. Cuando Josué lideró a Israel en la conquista de la tierra prometida, los moabitas se encontraron frente a un nuevo desafío, un pueblo decidido, fortalecido por la guía de Dios, que avanzaba con paso firme y confianza absoluta. La consolidación de Israel bajo Josué no solo significaba ocupar territorios, sino establecer un orden divino, lo que inevitablemente provocó tensiones con Moab, que veía cómo su influencia y control sobre los territorios vecinos se reducía. Imagina los campamentos moabitas en las colinas, con centinelas vigilando los movimientos del ejército israelita, mientras los líderes discutían estrategias para proteger sus fronteras y mantener su autonomía. Cada valle, cada río y cada paso de montaña era evaluado cuidadosamente, consciente de que un error podría abrir las puertas al avance de Israel.
Los moabitas eran estratégicos y valientes, pero se enfrentaban a un pueblo con un propósito mucho más grande, respaldado por el poder de Dios. Durante esta época, algunos enfrentamientos eran inevitables. Las escaramuzas, los intercambios de mensajes y las negociaciones tácticas se entrelazaban con la vida diaria. Aldeanos trabajando en los campos mientras los hombres vigilaban los alrededores y sacerdotes realizando rituales a Chemosh, pidiendo protección y victoria. Cada acción de los moabitas mostraba un pueblo decidido a defender su tierra, su cultura y su identidad, aunque la historia mostraba que la voluntad de Dios estaba sobre ellos. Estos conflictos también enseñaron lecciones importantes. Los moabitas aprendieron que la fuerza por sí sola no garantizaba la supervivencia y que enfrentarse a Israel significaba confrontar no solo a un ejército, sino a la voluntad de Dios. Las fronteras se convirtieron en lugares de tensión constante, donde la diplomacia, la vigilancia y la preparación militar eran esenciales, y cada decisión podía cambiar el destino de generaciones. Podemos imaginar a Josué avanzando con sus líderes, organizando campamentos y estrategias, mientras los moabitas observaban desde la distancia, tensos y cautelosos, comprendiendo que su historia estaba siendo testigo de un cambio irreversible. La consolidación de Israel no solo redefinió el mapa territorial, sino también el equilibrio de poder en la región. Y los moabitas, aunque persistentes, comenzaron a sentir la presión de una nación guiada por la promesa de Dios. 11. Participación en guerras y alianzas posteriores. A lo largo de los años, los moabitas continuaron desempeñando un papel activo en la región, alternando entre conflictos y alianzas según las circunstancias. La Biblia nos muestra que durante los tiempos de los jueces y reyes de Israel, Moab seguía siendo un vecino poderoso, capaz de formar ejércitos y participar en guerras estratégicas. Su habilidad para negociar alianzas temporales con otros pueblos y a veces incluso con Israel demostraba su astucia política y su capacidad de adaptación. Imagina los campos moabitas llenos de soldados entrenando al amanecer, mientras los líderes planeaban cómo proteger sus fronteras y al mismo tiempo cómo aprovechar oportunidades para expandir su influencia. Los ejércitos moabitas marchaban con determinación, con estandartes ondeando y trompetas anunciando su llegada. Cada batalla era más que un enfrentamiento militar. Era un juego de estrategia, poder y supervivencia, donde la fe en Chemosh guiaba sus acciones. Un ejemplo memorable es durante la historia de Jefté, un juez de Israel. Los moabitas, decididos a proteger su territorio y a vengarse de Israel por antiguas hostilidades, reunieron sus fuerzas para invadir. La Biblia relata cómo la preparación, la astucia y la intervención divina definieron el resultado de estos enfrentamientos, enseñando que la soberbia y la fuerza sin guía espiritual pueden ser insuficientes frente al plan de Dios. Además, estas guerras y alianzas posteriores reforzaban la identidad de Moab como pueblo resiliente. Sus líderes aprendieron a equilibrar la diplomacia con la fuerza, mientras la población civil seguía sus tradiciones y mantenía la cohesión social. Cada victoria temporal se celebraba con rituales y festines, y cada derrota dejaba lecciones profundas, recordando que la protección de Dios era superior a cualquier estrategia humana. Podemos visualizar a los moabitas reuniéndose en sus fortalezas, planificando campañas, enviando emisarios y preparando emboscadas, mientras los campos se llenaban de tensión y expectativa. A través de estas acciones, Moab consolidaba su reputación como un pueblo fuerte, inteligente y capaz de resistir la presión de naciones poderosas como Israel, aunque siempre bajo la sombra de la providencia divina.
Si estás disfrutando esta historia y quieres seguir aprendiendo con nosotros, dale like al video y suscríbete al canal. No olvides dejar tu comentario diciendo qué parte de la historia de los moabitas te hizo reflexionar más, porque tu participación ayuda a que más personas descubran estas lecciones bíblicas. 12. Decadencia y advertencias proféticas. Con el paso del tiempo, la historia de los moabitas comenzó a mostrar señales de decadencia. Su orgullo, su apego a Chemosh y su persistente hostilidad hacia Israel los llevaron a cometer errores que afectaron tanto su estabilidad política como su seguridad territorial. La Biblia nos recuerda que los profetas de Israel, como Isaías y Jeremías, levantaban su voz para advertirles sobre las consecuencias de su soberbia y de su idolatría, intentando guiarlos hacia un camino de humildad y obediencia. Imagina a los profetas acercándose a las ciudades moabitas, declarando palabras que resonaban con autoridad y verdad. Así dice el Señor, mientras los habitantes, orgullosos y confiados en su fuerza, a veces los escuchaban con atención y otras veces los rechazaban. Estas advertencias no eran meras predicciones, eran oportunidades para que Moab reflexionara sobre sus decisiones, su fe y su destino. La decadencia se manifestó de muchas formas: pérdidas en guerras, tensiones internas, conflictos familiares y un debilitamiento gradual de su economía y poder político. Aunque todavía conservaban riqueza y territorio, la falta de guía divina y la obstinación frente a la verdad de Dios marcaron el inicio de un declive inevitable. Cada derrota, cada amenaza externa y cada desafío recordaba a los moabitas que la soberbia y la desobediencia traen consecuencias que no se pueden ignorar. Podemos imaginar a los líderes moabitas recibiendo noticias de derrotas militares o pérdidas comerciales, preocupados, pero aún confiados en su propio poder. Al mismo tiempo, los profetas continuaban su labor, señalando que la verdadera fuerza y protección solo provienen de reconocer la autoridad de Dios. La decadencia de Moab no fue repentina, sino un proceso gradual que reflejaba las enseñanzas bíblicas. La arrogancia, la idolatría y la resistencia a la verdad divina conducen a la caída de incluso los pueblos más fuertes. Estas advertencias proféticas se convirtieron en un recordatorio eterno para la humanidad. El orgullo y la desobediencia pueden ser devastadores, y la sabiduría está en escuchar, reflexionar y alinearse con el plan de Dios, aunque el camino sea difícil o impopular. Moab, un pueblo que había sido fuerte y respetado, comenzó a mostrar cómo el destino de una nación puede cambiar cuando se ignoran las lecciones divinas y se abandona la rectitud. 13. Exilio y desaparición gradual. Con el tiempo, los moabitas comenzaron a enfrentar un destino que marcó el fin de su independencia y la disolución de su identidad como nación poderosa. La expansión de imperios vecinos, como el babilónico, y la presión constante de Israel y otros pueblos de la región, debilitaron su poder político y militar. Poco a poco, su territorio se redujo, sus ciudades perdieron importancia, y muchos moabitas fueron exiliados o absorbidos por otros pueblos. Imagina los campos y aldeas de Moab, antes llenos de vida, ahora desolados y silenciosos. Los muros de piedra de las ciudades, que una vez defendieron con orgullo, comenzaban a deteriorarse mientras los hombres y mujeres se dispersaban, buscando seguridad y nuevas oportunidades en tierras lejanas. La cultura, los rituales y las tradiciones comenzaron a perder fuerza, y la memoria del poder moabita pasó a ser un recuerdo de historias contadas por ancianos y profetas. El exilio no fue solo geográfico, también fue espiritual y cultural. La adoración a Chemosh continuó en algunos rincones, pero sin la cohesión del pueblo, sus templos quedaron vacíos y las ceremonias que antes unían a la comunidad se volvieron esporádicas y silenciosas.
La Biblia muestra que este proceso no fue accidental. La pérdida de Moab reflejaba las consecuencias de la soberbia, la idolatría y la resistencia a la guía divina. Podemos imaginar a familias moabitas caminando por desiertos y montañas, dejando atrás sus hogares, con el corazón pesado pero aferrándose a la memoria de su pueblo. Cada paso representaba la aceptación de un destino inevitable, mientras generaciones futuras olvidaban lentamente las historias de sus ancestros. Aún así, en la memoria de Israel y en los relatos bíblicos, Moab permaneció como un recordatorio. La fuerza temporal de una nación no puede resistir la justicia divina si se ignoran los caminos de Dios. Así, la desaparición gradual de Moab enseña que ninguna riqueza, ejército o fortaleza puede garantizar la supervivencia si se abandona la fe y la obediencia a Dios. Su historia pasó de ser un relato de poder y orgullo a una lección de humildad y advertencia para todas las naciones. Incluso los pueblos más fuertes pueden desaparecer si no siguen la guía divina y no aprenden de sus errores. 14. Lecciones espirituales de la historia de Moab. La historia de los moabitas no solo nos cuenta sobre batallas, reyes o alianzas. También es un espejo espiritual que refleja lecciones profundas sobre la fe, la obediencia y las consecuencias de la soberbia. Desde su origen con Moab hasta su decadencia y exilio, cada etapa de su historia nos enseña que la verdadera fortaleza de un pueblo no reside únicamente en el poder militar o la riqueza, sino en la fidelidad a Dios y en la rectitud de sus acciones. Imagina a los moabitas, jóvenes y ancianos, observando cómo sus decisiones, como la idolatría a Chemosh y la resistencia a la guía divina, afectaban su futuro. Cada derrota, cada alianza fallida y cada advertencia profética era una oportunidad para reflexionar, pero muchas veces se dejaron llevar por el orgullo y el temor de perder su independencia, olvidando que la verdadera protección viene de Dios. Estas lecciones espirituales nos muestran también que la soberbia y la desobediencia tienen un precio. Aunque Moab disfrutó de momentos de prosperidad, su apego a rituales idolátricos y su negativa a aprender de las advertencias divinas lo llevaron a la decadencia. La Biblia nos recuerda que la historia de Moab es un ejemplo de cómo el poder temporal no garantiza la seguridad ni la bendición. Solo la humildad, la fe y la obediencia a Dios aseguran estabilidad y legado duradero. Podemos imaginar estas lecciones como una luz que atraviesa la historia, la fidelidad de Israel contrastando con la obstinación de Moab, Ruth demostrando que la lealtad y la fe pueden cambiar destinos, y los profetas señalando el camino correcto que Moab no quiso seguir. Todo esto nos enseña que nuestras decisiones, tanto individuales como colectivas, tienen consecuencias que pueden perdurar por generaciones. Así, la historia de Moab nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida y comunidad. ¿Estamos guiados por la obediencia, la fe y la rectitud, o por el orgullo, la codicia y la idolatría? Su legado espiritual sigue siendo una advertencia y una guía, recordándonos que la verdadera fuerza y bendición provienen de Dios y de vivir conforme a su voluntad, incluso cuando enfrentamos desafíos, enemigos o decisiones difíciles. 15. Legado de los moabitas. Aunque los moabitas desaparecieron gradualmente como nación independiente, su legado perduró en la historia y en la Biblia, dejando enseñanzas profundas que trascienden el tiempo. Su existencia nos recuerda que incluso los pueblos más orgullosos y poderosos tienen un destino marcado por la obediencia y la fidelidad a Dios, y que la historia puede conservar la memoria de quienes vivieron con orgullo, valentía y también con errores.
Imagina los antiguos territorios de Moab, que una vez estuvieron llenos de vida, ciudades fortificadas, campos fértiles, mercados bulliciosos y templos dedicados a Chemosh. Hoy, esos lugares podrían parecer tranquilos y desiertos, pero en la memoria de Israel y en los relatos bíblicos permanecen vivos como testigos de un pueblo que tuvo fuerza, identidad y cultura propia. Cada historia de sus reyes, guerreros y ciudadanos se convierte en lección para quienes buscan comprender cómo la soberbia, la obediencia o la fe pueden definir el destino de una nación. El legado de Moab también se manifiesta en figuras como Ruth, la moabita que por su lealtad y fe se integra a Israel y se convierte en antecesora del rey David. Este detalle muestra que, aunque un pueblo pueda caer o desaparecer, sus acciones individuales y su espíritu pueden trascender fronteras y generaciones, formando parte del plan divino. La historia de Moab, con todos sus triunfos, derrotas y aprendizajes, sigue enseñándonos sobre la importancia de la rectitud, la humildad y la fidelidad a Dios, así como de tomar decisiones que honren la vida y la moral, incluso en medio de circunstancias difíciles. Podemos imaginar a las futuras generaciones recordando estas historias, los nombres de los reyes, las batallas, las alianzas y los errores que llevaron a la decadencia, contados alrededor del fuego por ancianos sabios, para que nunca se olviden las lecciones que la historia de Moab nos dejó. Su legado es, en última instancia, un recordatorio de que la verdadera fortaleza no reside solo en el poder militar o la riqueza, sino en vivir de acuerdo con la guía divina, aprender de los errores y dejar una huella positiva que inspire a quienes vienen después. Así, aunque los moabitas ya no existan como pueblo independiente, su historia continúa viva en la Biblia, enseñando que las decisiones, la fe y la obediencia son los pilares que determinan la grandeza y la supervivencia de cualquier nación o individuo a través del tiempo. Al recorrer la historia completa de los moabitas, hemos visto un pueblo que nació de circunstancias complejas, que enfrentó conflictos, decisiones difíciles y momentos de orgullo que lo llevaron a la decadencia. Sus victorias y derrotas nos muestran cómo las elecciones equivocadas pueden traer consecuencias profundas y cómo la falta de guía y fe puede transformar incluso a una nación fuerte en un recuerdo histórico. Pero más allá de la tragedia, la historia de Moab nos conecta con nuestras propias vidas. Todos hemos sentido el peso de decisiones difíciles, la lucha entre el orgullo y la humildad, y la incertidumbre frente a los desafíos. Los moabitas nos enseñan que aunque el pasado pueda parecer irreparable, siempre existe un camino de redención. Reconocer nuestros errores, aprender de ellos y buscar la guía correcta nos permite construir un futuro más sólido y lleno de propósito. Hoy su historia nos recuerda que la verdadera fuerza no está en la riqueza, el poder o la posición, sino en la fe, la sabiduría y la obediencia a los principios que guían la vida. Que la historia de los moabitas inspire tu reflexión, te ayude a tomar decisiones más sabias y te muestre que, aunque enfrentemos dificultades, siempre hay un camino hacia la rectitud y la bendición. Antes de despedirnos, asegúrate de verificar que estás suscrito y activa la campana de notificaciones para no perder ninguna historia bíblica llena de enseñanzas. Comparte este video con alguien que necesite conocer la historia de los moabitas y sus lecciones, y deja un comentario final diciendo qué aprendizaje te llevas hoy. Tu interacción ayudará a que más personas puedan descubrir estas historias y reflexionar sobre ellas.